Buenas tardes a todos y todas. Vamos a terminar de hablar hoy de intervalos de confianza. Vamos a empezar a hablar del tema 4, que son contrastes de hipótesis. Quería seguir trabajando con el archivo Excel donde estaban los resultados de la mini encuesta que hemos aplicado entre ustedes. Pero antes de seguir en eso, como siempre, dejar un espacio aquí al inicio para dudas, comentarios, cualquier cosa que quieran aclarar, por favor, adelante. María Ángeles iba a decir algo, creo que no sé. ¿Alguno tiene dudas sobre lo que hicimos en la clase anterior hasta el momento de estimar un intervalo de confianza para la media? Bueno, voy a presentar, vamos a retomar ahí en todo caso. Les decía, y lo último que comentamos inclusive fue cómo se podía hacer para estimar un intervalo para la varianza. Entonces, por momento, nada más repasemos un segundo qué fue lo que dijimos para estimar la media, ¿verdad? La media proyectada de contracción del PIB, dada la cuarentena entre los estudiantes de segundo y tercer año de economía. Decíamos que en el promedio de la muestra, que son ustedes, esa muestra representativa de ese grupo, de esa población estudiantil, nos había dado un promedio de 8,8% con una variabilidad bastante alta. De hecho, la deviación estándar es mayor que la media, 10%, 10 puntos porcentuales. Sobre esa muestra efectiva de 31 personas en este caso. Entonces habíamos construido un intervalo de confianza con un 1 menos alfa, un nivel de confianza de 90%. Y habíamos construido estos límites de confianza que estaban hechos a partir de la media calculada de la muestra, ese X barra, 8,8, menos para el límite inferior, menos el error muestral. Y en el caso del límite superior, más el error muestral. Y este error muestral está constituido por, vamos a buscar acá, está construido por la desviación estándar, tal cual, ¿verdad? Está calculada aquí ese 10%, entre la raíz del tamaño de muestra, que es 31, multiplicado por el cuantilo que corresponde a este 1 menos alfa, o alfa medios en este caso, ¿verdad? Que es 1,64485. Entonces, con ese podemos calcular el error muestral y con base en ese finalmente obtener nuestro intervalo de confianza que está conformado por estos dos límites. Entonces, decíamos como interpretación que 90 de cada 100 muestras van a contener el promedio de contracción proyectada entre 5,8% y 11,7%. Ese, en forma de repaso, ¿algún comentario, alguna duda sobre el procedimiento o la interpretación? Recuerden aquí de nuevo, por si acaso, yo sé que ya muchos, la mayoría ya lo tienen bien claro eso, pero por si acaso recuerden de nuevo que aquí no vamos a interpretar que con 90% de confianza el verdadero valor poblacional, o sea, la proporción estimada promedio de todos los estudiantes de segundo y tercer año se encuentra entre 5,8 y 11,7. No hacemos aseveraciones probabilísticas sobre mu. Bueno, entonces, vamos de hecho, para hacer más ordenado esto, voy a ponerle aquí abajo el título y vamos a ponerle estimación de la media. Vamos a poner de media, mejor para que no se.
Y podemos copiar esta hojita para estimar la varianza. Digamos que ahora nos interesa, dado que vimos que el nivel de variabilidad que había aquí era bastante alto, ¿verdad? De esos 10 puntos porcentuales, nos interesaría también saber en qué rango se podría encontrar la varianza poblacional, en qué intervalo también se encontraría la varianza poblacional sigma. Esto es S, ¿verdad? Pero podríamos plantearnos la inquietud de estimar algo para sigma o para sigma cuadrado. Vamos a seguir el orden como hemos visto y vamos a trabajar con sigma cuadrado por el momento. Entonces, aquí voy a cambiar esto de intervalo de confianza para la varianza poblacional. Entonces aquí pues, dejo mi nivel de confianza 90% por el momento. Estos límites ya no tienen sentido así. Este cuantilo ya no corresponde, ya no nos interesa. De hecho, ni el error muestral, porque decíamos que este error muestral en realidad es cuando estamos hablando de intervalos que son simétricos, ¿verdad? Que parten de una distribución simétrica como la normal estándar o la t-student, que en este caso no es así. Para la varianza, entonces, ¿cómo hacíamos para calcular los límites, compañeros, compañeras? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Profe, el límite inferior, bueno, los límites no se distribuían como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Exacto, sí, correcto, Alejandro, sí. Así es. Esos son estos valores. Esos que estás comentando son estos dos valores que tenemos acá. 43,77 y 18,49. Estos son los cuantilos de la chi cuadrada. Ahora lo que tenemos que recordar es cómo obteníamos a partir de esa chi cuadrada, cómo obteníamos los límites inferiores y superiores. Profe, no era n-1 por s a la 2 sobre el cuantilo. Exacto, exactamente, así es. Entonces vamos a hacer eso exactamente. Entonces aquí voy a escribir esta celda, ¿verdad? Que hace mi n menos 1. Esto fija acá, n menos 1 por, me decías ahora, por s cuadrado, ¿verdad? Me dice. Sí, profe. Gracias. Entonces sería este elevado al cuadrado. Y todo eso, bueno, puedo poner aquí todo esto por orden entre paréntesis. Dividido entre el cuantilo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tomo para este límite inferior? Porque tengo dos cuantilos. El mayor. El mayor para que me dé el valor inferior, porque la otra operación es exactamente igual. Exacto. Entonces, bueno, de hecho este también lo podría dejar aquí fijo. Ajá. 0,7. Y este sería entre el otro, sí. ¿Están de acuerdo con ese cálculo? ¿O hay algo que debería ajustar? Dice n-1, que es esto que está acá, multiplicado por la sigma, por s, ¿verdad? Que es la b4 al cuadrado, entre el cuantilo de valor inferior, 18,49. Profe,
Sí. Porque ahí en ese cuadrado utilizó la varianza. ¿Por qué? Perdón, la pregunta es que ¿por qué uso la varianza y no la desviación estándar acá? No, porque no habíamos dicho que al puro inicio que Ujú. ese cuadrado era 1/n-1 por la sumatoria de... O sea, no habíamos dicho que era otra, La varianza como una muestral. fórmula. ¿Sí? Ujú. Sí, 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 es correcto, sí. Ese cuadrado es la varianza muestral. Pero acuérdate también, Alejandro, que la varianza muestral es mi estimador insesgado de varianza mínima de sigma cuadrado. Entonces, ese es el que utilizo para poder formar el intervalo, ¿verdad? Como uso X barra para formar un intervalo para mu. No sé si te estoy respondiendo a la duda. Sí, profe. Ok. O sea, todavía no lo entiendo muy bien, pero sí veo el punto. O sea, vos decías, voy a usar aquí una filminita aquí aparte. Un segundo. Eh, Vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Vos ahora dijiste, si no me equivoco, que la chi cuadrada es n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado, ¿verdad? Y Sí, de esto obtenemos que sigma cuadrado, digamos, no, sigma cuadrado techito no, perdón. Sigma cuadrado es n-1 por s cuadrado entre el valor de la chi cuadrada por 7 con n-1 grados de libertad. Entonces, esta es la que estoy utilizando allá, en el Excel, para formar los límites. Y dentro de esa está esta que vos decías, ¿verdad? La s cuadrado, y esa s cuadrado, como vos dijiste, es un estimador, ¿verdad? Sumatoria de xi menos x barra al cuadrado entre n-1. Y este era un estimador sesgado de varianza mínima de sigma cuadrado. Entonces, según te entiendo, tu duda aquí es por qué estamos utilizando s cuadrado y no qué, perdón, Alejandro. no, profe, ya vi. Era más bien porque usábamos directamente el 10% Ajá. en vez de utilizar, digamos, o sea, en vez de estimar algo, pero ya lo Ah, vi. ya, sí. Sí, es que, ok, perfecto, Alejandro. Sí, este 10%, o sea, S o S cuadrado es un hecho, ¿verdad? Eso no tenemos que estimarlo porque es un hecho que obtenemos a partir de la muestra. Es una estimación, tal cual, puntual. Sobre lo cual no tenemos certeza de sobre sigma cuadrado eh, que estamos tratando de estimar con este intervalo. Entonces, hace sentido, compañeros, compañeras, que tengamos una desviación estándar de 10%, muestral, así como acaba de preguntar Alejandro, desviación estándar muestral, y luego tengamos un intervalo de confianza que dice 0,7 a 1,6. Todos cómodos y cómodas con eso. Profe, se le cortó lo último que dijo. La pregunta es si todos están cómodos y cómodas con que tengamos una desviación estándar de 10 y luego el intervalo de confianza para sigma cuadrado sea este. O algo les parece raro. Ese no debería estar entre esos dos números. Ese. Exacto, Alejandro. Esa es la inquietud que quería generar un poco.
No parece raro que tenga este 10 acá y luego el 10 está muy lejos de estos dos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? ¿Alguna opinión? Inquietud, compañeros. No hay ningún misterio que tenga que ver con la chi cuadrada, por si acaso. Voy a preguntarlo diferente. ¿Cómo hago un intervalo? Esto es para sigma cuadrado, por si acaso. Vamos a poner ahí. Sigma cuadrado. ¿Cómo hago un intervalo para sigma? Para la desviación estándar poblacional. Pues le sacamos raíz, ¿verdad? Hoy no están de humor ustedes. Entre 8,3 y 12,8. ¿Qué podemos interpretar con este intervalo que tenemos acá? Que el 10% ahora sí se encuentra dentro de esos límites, ¿no? Ajá, eso sí, correcto. Eso es cierto. Pero además ya la interpretación para efectos de concluir sobre el intervalo de confianza. ¿Qué implica eso para la inferencia que estamos haciendo? Que el 90% de las muestras van a tener una desviación estándar entre ese intervalo. Gracias, Alejandro, muy amable. Exactamente. Entonces, utilizamos aquí el cuantilo, en este caso ya no era una simétrica, una normal. ¿Verdad? Ven que la distancia que hay acá, ¿verdad? Del 10%, como creo que fue David el que intervino hace un minuto, la distancia de 10 hacia 8,3 es 1,7. De 10 a 12,8 es 2,8. Entonces, vean que ahí está reflejada la asimetría que hay en la distribución muestral de mi estimador S cuadrado, que es chi cuadrado. Así es la cosa. Digamos, ¿cuánto es el valor esperado de esta chi cuadrada? No sería 10%. No, muchachos, no sería de la chi cuadrada. El valor esperado no suelen ser porcentajes. Además, que los valores que nos dieron aquí, ¿verdad? 44 casi 18. ¿Cuál es el valor esperado?
¿No son los grados de libertad? Exactamente, que serían cuánto aquí. 30. Gracias, Alexa. Eso es. 30 es el valor esperado. Y vean que 30 también no está en el centro de estos dos valores, ¿verdad? Está un poco corrido a la izquierda y eso refleja que esto es una distribución asimétrica hacia la derecha que llamamos, o sea que tienes el peso de la cola al lado izquierdo. Entonces ahí es donde hay más masa de esa función de densidad y, y por ende el valor esperado, la esperanza de X de esta chi cuadrada está más hacia la izquierda de ese intervalo también. Y eso hace al final que esa, digamos, asimetría se traslade tal cual sobre una nueva escala, que es esta 8,3 a 12,8 sobre un centro, digamos, un valor esperado ahora del límite del, ¿cómo se llama? De la distribución propiamente ya de mi S, de mi desviación estándar de 10%. Ok, bueno, entonces, ¿qué más nos puede interesar estimar aquí, compañeros, compañeras? ¿Qué era la otra medida, ¿verdad? Sin querer comparar nada todavía, que me podría interesar? Voy a volverme aquí a las variables. Además, voy a irme acá. Habíamos hablado de una escala para representar cuánto había cambiado la vida de cada persona. Habíamos hablado de las áreas afectadas, la contracción de PIB, que la utilizamos ahora para estimar estos intervalos. Una probable reactivación en junio. Y bueno, y otras variables que son más para agrupar, digamos, esto no nos interesa tanto estimarlo. ¿Qué les parece si, por ejemplo, interesante aquí, a ver qué proporción de la gente piensa que podríamos retomar todas las actividades ahora en junio? Bueno, eso antes de la regañada que aparentemente está dando el ministro ahorita, ¿verdad? Eso no lo sabíamos cuando preguntamos eso. Entonces, aquí teníamos las respuestas de sí y no, ¿verdad? Entonces, primero interesaría, antes de hacer otra cosa, interesaría pues ver qué proporción en esta muestra, son ustedes, dijo que no, ¿verdad? O que, bueno, o que sí, como ustedes quieran, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces aquí tenemos, 26 personas dijeron que no y 5 personas dijeron que sí. Entonces, aquí vamos a calcular esto como una proporción. Acá está. Que 84% de ustedes dijeron que no consideraban probable que fueran a retomarse todas las actividades normales en junio. 16% que sí. Solo voy a copiar esto para verificar en otra pregunta que se hizo acá. A ver si podemos hacer algo más. Aquí hay otra. La otra pregunta era cuál era su principal preocupación, ¿verdad? Si era más económicas, personales o del hogar, o si puede ser más temas de ser contagiado o de que de pronto ya mi vida social se ha visto muy reducida. Eso también era interesante entender. Y nada más por efectos que ahora tal vez más adelante les explico un poco mejor por qué voy a tomar esta pregunta mejor, esta que tiene que ver con el área afectada por el virus. Y vamos a hacer una pequeña recodificación de esta también. Voy a copiar esta columna y la voy a insertar aquí a la par.
No lo voy a poner así, sino rec. Y le voy a decir que vamos a hacer una pequeña condición aquí. Le voy a decir si lo que está en esta columna B es igual a este texto, entonces póngame ese texto. Y si no, póngame otros. Eso es lo que le voy a pedir al Excel. ¿Verdad? Entonces aquí me va, digamos, a recodificar, a simplificar esa pregunta. Aquí le vamos a decir que actualice. Entonces aquí tengo el área reactivada, el área afectada. 2, digamos, voy a usar esa, recodificada. Entonces ahora tengo este 45%. Voy a borrarme esto de aquí arriba. Y ahora aquí abajo le voy a colocar Jesús. Aquí abajo le voy a colocar que estamos estimando estimación de proporción. Ahora la pregunta es, ¿cómo estimo? ¿Verdad? Me interesaba estimar para la población, de nuevo, para todos los estudiantes de segundo y tercer año, la proporción de personas que están, que entre todos los cambios y demás están más preocupados o la área más afectada son de tipo económica, personal o del hogar. Entonces, esa ¿cómo la podemos calcular, compañeros? Compañeras. ¿Qué necesito? Tal vez la primera pregunta es, ¿cuál era la distribución? ¿Verdad? Distribución muestral. Vamos a ponerlo aquí así para que sea más claro. De P techito, voy a escribirle aquí. Que es mi estimador, ¿verdad? P techito es este amigo que está acá, por si acaso. P techito. 45.16. Que eran las personas que dijeron que les preocupaban estos temas. ¿Cuál es la distribución muestral de P techito? ¿Por qué están tan quitados hoy, compañeros, compañeras? ¿Cuál es la distribución muestral de P techito? ¿Qué distribución utilizamos? Una F, chi cuadrada, T de student, Z. ¿Quién da más? T de student, profe. T de student, no, porque esto solo funcionaba para tamaños de muestra grandes, pero vas por buen camino. Si no, ¿cuál, don José? No estoy seguro, la verdad, profe. La normal, ¿verdad? La normal estándar. Normal. Bueno, vamos a buscar a la normal estándar acá. Entonces recuerden que esta la hacíamos como P techito menos P entre la raíz de P por 1 menos P entre N.
Entonces, aquí los cuantilos, otra vez van a ser lo mismos que teníamos acá. 1,64. ¿verdad? Vamos a partir del mismo nivel de confianza. ¿verdad? Nivel de confianza, 90%. Entonces, bueno, aquí para no dejar esto más ordenadito, vamos a decir que es, bueno, ustedes me entienden aquí porque es 95%, 1,64. Entonces, el límite inferior lo calculábamos como, ¿verdad? El P techito menos el cuantilo, ¿verdad? El valor de la Z, multiplicado ¿por cuánto? Por la desviación estándar entre la raíz de n. Perfecto. Que aquí sería como, Alejandro. La desviación estándar. 1. La desviación estándar es 0, 1. perdón. 0, 0. No, ¿verdad? No. Aquí es con la P, ¿verdad? Tengo que calcular P por 1 menos P. Pero no estamos con una... Ok, Estamos partiendo de una no estandarizada, ¿verdad? De esta P techito menos P entre raíz de P por 1 menos P por entre N. Pero ya la voy a escribir mejor, ya la voy a escribir otra vez para que por si acaso que no haya confusión. Ya voy. Entre square root no. Entre 31, ¿verdad? Entre N. Y todo esto es entre la raíz de todo esto. Entonces, ok. Vamos a ver. Vamos a hacerlo ordenado esto. Ya me devuelvo acá al PowerPoint. Entonces, aquí la normal estándar, la Z, decíamos que es P techito, eso ustedes lo tienen ahí entre sus apuntes, que habíamos llegado el otro día, menos P, entre P techito por 1 menos P techito entre N, raíz. Y por ende, cuando despejo esto, P queda igual a P techito, ¿verdad? Más menos la Z por esto que está entre la raíz, que es P techito por 1 menos P techito entre N, raíz. ¿Recuerdan eso? Bueno, siempre tomo silencio positivo. Aquí estoy haciendo eso, ¿verdad? Estoy diciendo B4, o sea, P techito, menos el cuantilo, B12, por la raíz de P techito por 1 menos P techito entre N. Entonces, el límite inferior es 30,46. Límite superior sería, voy a copiar todo esto, y le cambiamos aquí a un más, ¿verdad? Entonces sería, este sí es totalmente simétrico. ¿verdad? Entonces decimos en este caso que 90 de cada 100 muestras van a tener la proporción de estudiantes que tienen más preocupaciones económicas personales o del hogar que otro tipo de preocupaciones entre 30,46% y 59,86%. O sea, es posible, en otras palabras, hasta inclusive que más de la mitad de los estudiantes de segundo y tercer año de economía tengan más preocupaciones de este tipo que de otros. ¿Queda clara la interpretación ahí también y cómo lo construimos? profe, Sí. cuando hizo lo de los límites, Ujú.
esa fórmula que usó, que apuntó en el otro PowerPoint, ¿Esta? eso lo hacíamos así porque decíamos que sigma no era conocido. ¿Era ese caso? Es que este en realidad, este siempre partimos, donde era sigma conocido y desconocido era cuando estamos estimando la media. Ahí era entre Z o T student. Esta siempre, cuando es de proporciones, siempre vamos a utilizar esta formulita. Ah, ok, sí, ya lo encontré. Gracias, Sí, profe. un gusto. Profe, y una Sí, pregunta. sí, Vincenzo. Nosotros sabíamos que la media de muestral, eso se distribuye como una normal por el teorema del límite central. Sí, Y aquí, ¿por qué sabemos que se distribuye como una normal? es por un teorema que nos dice que entre más, o sea, cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, no tiende a infinito, la binomial tiende a la normal. O sea, lo que tenés es que esa variable y, que es el número de éxitos, se comporta como una normal. Ok, porque se comporta como una binomial, o sea, es una binomial, una proporción es una binomial. Ok. Ajá, exacto. Sí. Eso es lo que Ok. está de fondo aquí. Sí. Bueno, entonces ese sería el tercer caso. Ahora, para cada uno de estos casos, nos podría interesar también poder comparar dos poblaciones. Me parece que Vincenzo la vez pasada nos decía que sería interesante ver qué pasa con las estimaciones entre los estudiantes que están, creo que los que tienen, sí, decíamos los que tienen más de 21, déjenme revisar a ver cuál podemos utilizar aquí mejor, cuál de esas dos preguntas adicionales. Teníamos dos preguntas adicionales aquí como para poder agruparlos. No recuerdo bien cuál era mejor aquí en este caso. Bueno, podemos dejar account acá. Este. Bueno, dejémoslo ahí. Edad. Edad estaban así, mayor que 21 eran 58% y menor que 21, 42%. Y la otra que teníamos aquí para poder hacer esto es nivel de carrera. Y aquí el pequeño problemita que tendríamos es que aquí es muy poca gente la que está mayoritariamente en tercer año. Entonces, como calcular una proporción con base en esta cantidad de casos, que deben ser 3, no va a ser válido. Entonces, hagamos las comparaciones aquí de esto basados en esta distinción de edad, ¿verdad? Que están más o menos parejos. Vamos a ver, entonces, ahora voy a copiar esta hojita y la voy a colocar aquí al final de estas y voy a poner acá comparación de medias. O sea, ahora lo que nos interesa, ya pudimos decir algo sobre la media de el PIB, de la contracción de PIB estimada, proyectada. Ahora lo que nos interesa es comparar dos grupos en eso, o sea, saber si esa contracción, por ejemplo, si están más optimistas los que son más jóvenes o son más pesimistas los que son más jóvenes. Aquí. Entonces voy a incluir aquí en las filas esto que es el grupo de edad y resulta que al revés, ¿verdad? Lo que tal vez hubiéramos pensado. Aquí este 8,8 a nivel total está desagregado de esta forma. Los que tienen más de 21 años estimaron 8,4% de caída del PIB. Los que tienen menos de 21 años estimaron 9,3. Vean ustedes. Entonces, ¿qué les parece? Una diferencia fuerte esa. O sea, de fijo, sí afecta la edad para efectos de ser pesimista o no sobre la contracción del PIB.
¿Qué dicen? Estos son esos silencios incómodos en esta clase de teoría estadística. Ya ni el chat usan. Ve, estoy triste yo. Pues habría que probar la hipótesis usando la normal, o sea, entiendo eso, a ver en qué cuantil queda y probar la probabilidad de que caiga. Ok. Ok, sí, tenés razón, Vincenzo, sí. Nada más que te fuiste un tema adelante. Pero muy bien, sí, estrictamente deberíamos calcular o hacer una prueba de hipótesis. Voy a irme por aquí ahorita y eso lo vamos a retomar seguramente por cómo va el tiempo, no creo que hoy, pero en la próxima sesión vamos a hablar de eso que acaba de decir Vincenzo. Seguramente algunos de ustedes están de algún grado familiarizados con esa lógica, entonces no creo que nos vaya a complicar mucho. El asunto aquí ahorita sí es que yo quisiera ahora ya no estimar una media poblacional, sino una diferencia de medias poblacional. O sea, la pregunta que tengo de fondo es, ¿cuál es en la población, en todos los estudiantes de segundo y tercer año de economía, cuál es la diferencia media de contracción del PIB entre los estudiantes que tienen más de 21 años y los que tienen menos de 21 años? Así de fácil es, eso es lo que quiero encontrar acá. Entonces, recordemos que ese intervalo lo voy a calcular a partir de la diferencia de medias, ¿verdad? Entonces, eso es igualmente, lo voy a calcular con el cuantilo de la z, ¿verdad? La diferencia de medias. O sea, si x barra se distribuye normal, x barra menos y barra también, ¿verdad? Aquí está x barra y esta es y barra. Entonces, aquí es cuestión de encontrar esos límites de la siguiente forma. Primero, estimo puntualmente, ¿verdad? Digo, bueno, para la diferencia de 8,4 menos 9,3, que puntualmente es menos 0,9, le voy a encontrar el límite inferior. Entonces, este es menos este ¿por cuánto? Por la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar, ¿y esa cómo la calculamos? La podíamos calcular con aquella pooled variance que les había dicho, ¿verdad? La SP al cuadrado. O si no podemos asumir que las varianzas poblacionales son iguales, las podemos calcular con la suma de las varianzas. Entonces aquí pues no tenemos ninguna información que nos diga que son iguales. Entonces vamos a hacer esto de calcular la varianza como la suma, ¿verdad? Entonces, aquí sería la varianza del primer grupo, ¿verdad? Este al cuadrado, entre el tamaño de muestra de este, ¿verdad? Más la varianza de este otro entre el tamaño de muestra de ese segundo grupo. Correcto. Aquí, en esta parte que tengo acá, lo que está aquí adentro, de hecho, aquí para que hubiera hecho sentido los paréntesis, voy a colocar este acá y este aquí. Esta es la varianza entre n del primero y la varianza entre n del segundo.
Y la raíz de todo eso sería como la desviación estándar de este estimador B4 menos B5, que es el estimador de la diferencia de medias. Profe, digo que el S sub P solo se usa si tienen la varianza común. Exacto, si tenés elementos para decir que las varianzas poblacionales son iguales. De hecho, sobre eso mismo podemos trabajar ahora para que vean otro tipo de prueba que podemos hacer. Entonces, en este caso, pues no tenemos todavía información para decir eso, Alejandro. Entonces aquí voy a calcularlo con base en esto. 7,2. Y el límite superior sería este. Aquí nada más le cambio este por un más. Sería 5,2. Voy a quitar todo eso de acá. No estoy haciendo nada en esta hoja. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Alguien me ayuda, por favor, con la interpretación de estos dos valores? Profe, lo que estamos calculando es la diferencia entre medias de la contracción del PIB, pero dividiéndolo por grupos de edad. Exacto. O sea, lo que querés saber es si la gente que tiene menos edad es más pesimista o no en comparación con los que tienen más edad. En toda la población, ¿verdad? Con base en esta muestra de 18 y 13. Exactamente. Y entonces ese valor negativo implicaría que la gente menor es más pesimista. Exacto. O sea, puntualmente aquí vimos que la gente menor es más pesimista, ¿verdad? Nada más que eso, la pregunta es, entonces eso nos da certeza, entonces que en la población también es más pesimista. O podría pasar que sea al revés, que más bien sean más pesimistas los que son más viejos. Más viejos es mucho decir, ¿verdad? O sea, los que tienen más de 21 en comparación con los que tienen menos. Viejo estoy yo. En otras palabras, ¿cómo se interpreta este intervalo? Profe, yo diría que dado los datos no se puede saber porque hay una probabilidad de que sea más pesimista y otra que sea menos pesimista, porque hay una parte negativa y una parte positiva. Exacto, Vincenzo, exacto. O sea, lo primero que podríamos decir, digamos, si quieren cajoneramente, lo que lo que acaba de decir Vincenzo es más inteligente de lo que yo voy a decir ahorita. Digamos que la primera conclusión es que con 90% de confianza o de probabilidad, ¿verdad? O 90 de cada 100 muestras, la diferencia media de contracción estimada del PIB va a estar entre menos 7,2 y 5,2. Entonces dice Vincenzo que como podría ser que los mayores de 21 tengan una proporción menor, podría ser al revés. ¿Por qué? Porque ese intervalo incluye el 0. Y dado que incluye el 0, yo no podría afirmar con certeza que uno sea más pesimista que otro. Profe, pero el hecho que hayan más, o sea, que sea asimétrico, eso sí nos podría decir que ¿Por qué tienden a asimétrico, ser perdón, Alejandro? ¿Por qué decís asimétrico? en el intervalo, digamos, hay más valores o un mayor número Ya, negativo. que con respecto al 0, ¿te referís ahora? Sí. Sí.
Pues eso es algo que uno descriptivamente podría decir, pero finalmente no es que estás diciendo, digamos, cuánta proporción más hay entre tales valores, sino que estrictamente el intervalo lo incluye, ¿verdad? Entonces yo no quisiera ahora necesariamente decir cuánta es la probabilidad exactamente de que esté por debajo de 0, sino que es posible que salga el 0. Y de hecho es más posible, bastante más posible que un menos 7,2 o un más 5,2. Entonces, la conclusión, digamos que sin decir cuánto más probable es que sea por debajo del 0 o por arriba, es que es posible que lo incluya. Porque eso, Alejandro, digamos, esa línea de pensamiento que seguís y que no está mal, digamos, no está mal y se puede utilizar bastante para pruebas de hipótesis, que vamos a hablar la próxima. Ese ya la viste desde el momento en que viste que puntualmente la diferencia es menos 0,9. Desde ahí ya contestaste eso que estabas diciendo ahorita, ¿verdad? No ocupas el intervalo de confianza para hacer esa afirmación. El asunto es que esta es una de las tantas posibles muestras, ¿verdad? Entonces, no es que por solo este hecho de que me dio menos 0,9, yo ya me inclino a pensar más hacia un lado que hacia otro. No sé si me expliqué ahí en cuanto a la filosofía del tema. Sí, profe. Ok, bueno, entonces la siguiente sería, de hecho, preguntaba Alejandro ahora, ¿cómo es que le aclarara otra vez cómo era esto, ¿verdad? Que estamos utilizando aquí, esta varianza, este cálculo de varianza, ¿verdad? Combinada, que en este caso es bajo el supuesto de que las varianzas, o más bien, sin el supuesto que las varianzas sean iguales, las varianzas poblacionales. Entonces aquí pues podría convenir también pensar en cómo hago, ¿verdad? Para poder saber si las varianzas poblacionales son iguales o no. Entonces voy a estimar aquí, voy a hacer la comparación de varianzas. Y aquí les pregunto cuál es la distribución muestral de la comparación de varianzas, que una vez voy a recordar que es el cociente de varianzas. Aquí, ¿cómo es? ¿Cuál es esa distribución muestral que nos interesa? ¿Cómo se distribuye el cociente de varianzas? Como una F. Una F. Entonces, perfecto. Entonces, cuantilos de F. Entonces, tengo que tener uno que sería F distribution, ¿verdad? F inversa. Entonces, esta me va a pedir, mira que me pide una probabilidad, un primer grado de libertad y un segundo grado de libertad. Entonces, la probabilidad aquí vamos a colocar 0,95. Así que seguimos trabajando con el 90%. Grados de libertad 1, ¿qué sería aquí? Sería este 18 menos 1, ¿verdad? Recuerden que es lo que pongo el numerador, ¿verdad? Menos 1. Y el otro es 13 menos 1. Y esto me da 2, vamos a quitar esto para que no confunda acá, por el momento. Entonces este es uno de los cuantilos y el otro cuantilo sería, vamos a copiar todo esto. El otro cuantilo sería con 0,05, ¿verdad? Ok. Y ahora, ¿cómo formamos los límites de confianza? El cociente entre las S al cuadrado sobre eso, sobre los cuantilos. Sobre el cuantilo, perfecto. Entonces, vamos a hacer el cociente, este que decía Alejandro ahora. Entonces sería S1 al cuadrado, ¿verdad? Mucho ojo siempre con los cuadrados.
Si es sigma o si es S o si es S cuadrado entre este al cuadrado. Entonces ahí tengo el cociente de las S al cuadrado, como dijo, bueno, eso sonó mal, ¿verdad? Pero las S al cuadrado, que dijo Alejandro ahora, entre los cuantilos. Entonces para la inferior divido entre el número mayor, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí 30,1, ¿verdad? Aquí dividí entre el número mayor, sí. Y para el mayor, divido entre el cuantilo menor de la F. ¿Todos tranquilos con eso? Hay que sacarle la raíz. ¿Qué te incomoda tal vez para empezar ahí? La diferencia entre los límites, o sea, que es muy amplia, más del 100%. Muy grande, ¿verdad? Nada más por si acaso vamos a sacar acá. Esto me parece, no estoy seguro si eso vaya a afectar algo, pero no, si no afectó nada. Estrictamente para el cociente de varianzas es esto, ¿verdad? ¿Qué le suena raro ahí? Entonces dice Alejandro que lo que le suena feo es que hay mucha diferencia entre estos números. Y nada más para no confundir, porque dejar esto como porcentaje, pues podría ser confuso, ¿verdad? Estos no son porcentajes, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, las desviaciones estándar o las varianzas son sobre una variable que es un porcentaje, no es una proporción, es un porcentaje. Estos valores que estamos calculando aquí no son porcentajes, son índices construidos a partir de cocientes de porcentajes. ¿Verdad? ¿Cómo interpretamos esto entonces? Aquí estamos como en la abstracción de la abstracción, ¿verdad? Profe, eso no tiene nada que ver como cuando hacíamos eficiencia relativa para los estimadores. Tal Exacto. vez como, Va por ese lado, exacto. como ver cuál de los dos grupos tiene una mayor dispersión. Exactamente. Mayor varianza, exactamente. Exactamente, Alejandro. Eso es lo que estamos calculando. Varianza 1 entre varianza 2. Entonces, lo que dice esto es que en 90 de cada 100 muestras, la relación entre esas dos varianzas va a estar entre 0.30, o sea que la varianza del grupo de mayor que 21 es solamente un 30% de la varianza del grupo 2, hasta la posibilidad de que la varianza del grupo 1 sea 1,85 veces la varianza del grupo de menor edad. ¿Se entendió esa interpretación? Estamos calculando un
cociente, pero el anterior sí era una resta, ¿verdad? Si estamos calculando la diferencia. Correcto. Decimos, Correcto, exacto, Vincenzo. Aquí en esta hicimos una resta. Esta. ¿verdad? X barra 1 menos X barra 2 o X barra menos Y barra. Y aquí estamos haciendo un cociente. ¿verdad? Este es cociente de varianzas muestrales. Y la razón de por qué estamos haciendo es porque sabemos que el cociente, o sea, si cada S cuadrado tiene varianza chi cuadrada, el cociente, no la diferencia de chi cuadradas de cociente de chi cuadrados tiene distribución F. Eso es lo que habíamos razonado para llegar a la variable pivote que utilizamos en aquella primera sesión donde hablamos de esto. y una resta de chi cuadradas no tiene ninguna distribución conocida, ¿verdad? Una resta de chi cuadradas podría ser, o sea, de hecho suma de chi cuadradas sí y resta también. El problema es que podría llegar a indefinirse si llega a valores negativos, ¿verdad? Que la chi cuadrada no puede ser negativa. Entonces, Profe, sí, dígame. ese intervalo de confianza, entonces al final no nos dice, o sea, no nos está diciendo nada, Ajá. o sea, por sí solo. ¿Por Porque qué así no? como uno puede ser mayor o tener una mayor varianza, Ujú. también puede tener una menor. Exacto. O sea, si en esta, exactamente, Alejandro, si en este caso vos decías, pues aquí yo no tengo certeza si realmente va a ser mayor o menor porque está incluyendo el 0. Aquí, ¿cuál es el valor que se incluye? Que hace que no estemos seguros. El 1. El 1, exactamente. Que sería, en ese caso, sería sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado. Entonces, si incluye el 1, tenemos que decir exactamente lo que acaba de decir Alejandro, que es no estamos seguros. No estamos seguros. Profe, entonces, ¿para qué lo usamos? No, pues porque a vos, digamos, no necesariamente y creo que Vincenzo usó el término clave, lo que tenés de hipótesis de fondo en tu cabeza es necesariamente que sean iguales, sino que para vos, por ejemplo, podría ser un problema que, por X o Y razón, que sean 2 veces más variables uno que otro. Si eso para vos fuera un problema, entonces vos dirías, bueno, entonces el 1,85 con 90% de confianza me hace decir entonces que probablemente no voy a obtener ningún par de muestras en el que vaya a dar 2 con 90% de confianza. Eso te puede dar cierta tranquilidad, digamos. No sé si me explico. O sea, tu punto es, no necesariamente vos estás siempre partiendo de una igualdad, sino que vos podrías empezar a tener problemas, por ejemplo, pues, si uno es el doble de variable que otro. O en este caso, por ejemplo, vos dirías, yo esperaría que con cada cambio de grupo de edad las personas no incrementen su pesimismo en 10%, ¿no? Eso no está pasando aquí. O sea, eso a nivel de definición de políticas, por supuesto aquí estamos usando un ejemplo totalmente inventado, ¿verdad? Que utilizamos aquí para el curso. Vos si te imaginas esto ahorita para hacer alguna estimación de costos o algo, un tema de productividad, esos intervalos te permiten llegar a estimar escenarios bajo los cuales se puedan dar ciertas condiciones, digamos, de eficiencia económica. Y esos escenarios sean satisfactorios, pero si por ejemplo, este porcentaje fuera menos 10, entonces ya no se da la utilidad. Por decirte algo, o sea, eso, los intervalos como tal te permiten llegar a estimar escenarios sobre los cuales se toman decisiones. No siempre va a ser igualdad. De hecho, igualdad es el menor de los casos donde nos vaya a ser realmente interesante. Está muy abstracta esa aclaración, Alejandro. Mejor con ejemplos. Sí, un poco, profe. Ok, te quedo debiendo un ejemplo ahí para práctica más adelante hoy. Bueno, hoy no lo hacemos, pero te quedo debiendo un ejemplo de cómo
cómo lo usamos. El asunto es, por el momento, entender cómo lo interpretamos, que esperaría que así esté claro, y luego vemos esa otra parte. Ahora, ¿cómo hacemos si me interesara también estimar la diferencia de proporciones? Ah, bueno, perdón, disculpen. El hecho de que aquí esté incluido el 1, ¿verdad? Acá en este intervalo, podría hacer pensar que yo aquí en esta comparación de medias podría utilizar la SP. Con eso me expliqué, ¿verdad? Decíamos, aquí estoy utilizando este cálculo de la varianza combinada de esta variable X barra menos Y barra, porque no tenía información de si podía asumir que las varianzas poblacionales de esos dos grupos son iguales. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar en algunos software, ¿verdad? Libres o licenciados, se van a encontrar en que cuando hacen pruebas de hipótesis, de nuevo lo que estaba comentando Vincenzo ahora, o cuando estiman intervalos, dicen aquí como está incluido el 1, entonces yo puedo suponer que son iguales, entonces utilizo una varianza combinada para calcular esta comparación de medias. Eso es una de las implicaciones, de las tantas implicaciones. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esta último caso. Recuerden que son 6, ¿verdad? Es media varianza proporción con su pareja de comparación de cada una de esas medidas. Entonces aquí voy a hacer comparación de proporciones. Y vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a dejar eso así, no importa. Y aquí en columnas ponemos el grupo de edad. Entonces decíamos que a nivel total era 45%, y vean qué interesante. Aquí la gente que opina, ¿verdad?, que tiene preocupaciones económicas, son definitivamente los más viejillos de ustedes, ¿verdad? Digo definitivamente, no, todavía no he podido calcular ningún número con sentido estadístico para poder decir definitivamente, pero así a nivel descriptivo pareciera que es fuerte la diferencia. Es casi el doble la gente que opina que tiene preocupaciones económicas en los que tienen más de 21 años que con respecto a los que tienen menos de 21 años. Dichosos, ¿verdad? Dichosa juventud, como decía mi abuela. Entonces, aquí, ¿cómo calculamos los límites? Entonces, en este caso, recordemos que partimos de una diferencia de proporciones en la muestra. Vamos a calcular eso. Entonces, esa diferencia de proporciones es la que encontramos acá. Vamos a usar esta, menos la de menos que 21. Y es aquí le vamos a restar el cuantilo, ¿verdad?, multiplicado ahora por esta cosa compleja que era la desviación estándar combinada de las dos. Y aquí nada más es cuestión de hacerlo con buena letra, ¿verdad? Entonces voy con la primera, que sería esta 55-56. Es este P1 techito por 1 menos P1 techito dividido entre la cantidad de personas que teníamos en esta. Me voy a volver aquí. ¿Dónde estoy aquí? ¿Cuál es el grupo? Mayor que 21, sí. Entonces, en la columna D. Me vuelvo aquí. Tranquilo. ¿Todo bien? No se enoje. Y a le vamos a sumar el caso de la segunda, que sería 30,77, ¿verdad?, por 1 menos 30,77. Estoy haciendo 1 menos P2 techito ahí, entonces.
Y este también lo vamos a dividir entre el tamaño de muestra correspondiente a los que son menores que 21 acá. Entonces este sería este dato de 5 y el otro era mayores. Este está malo. Este es 4. Ajá. Cierro acá. Entonces este me da menos 3,75. Las formulitas son largas nada más por todos los títulos de las hojas, ¿verdad? Pero... Y este es más. ¿Alguna observación sobre cómo calculamos este? Nada más repaso aquí. Aquí dije, primero, calcular puntualmente la diferencia entre las proporciones de cada uno de los grupos. O sea, mayor que menos 21, menos menor que 21, menos el valor de cuantilo multiplicado por la raíz de P1 techito menos, perdón, P1 techito por 1 menos P1 techito, o sea, la desviación estándar aquí arriba, entre el tamaño de muestra correspondiente a mayores que 21, que es en la otra hoja la celda D4. Más ahora este valor C5 que es el P2 techito por 1 menos P2 techito entre el tamaño de muestra correspondiente a menores que 21. Está también en la otra hoja en la celda D5. Entonces, eso es lo que me da este menos 375 y esta es exactamente igual. Lo único que cambié aquí es, aquí le sumo, ¿verdad? Más todo ese término que es el cuantilo por la desviación estándar combinada de esas dos binomiales. Entonces, quedan menos 3,75 a 53,33. Entonces, aquí en este caso, ¿qué concluimos? Profe, Sí, ¿cuáles eran los petechitos? ¿Qué era lo que estábamos, qué era lo que significaban? los petechitos son las proporciones estimadas por tu muestra. Sí, pero en este caso específico. Ah, ok, en interpretación del contexto aquí, bueno, es que 55,56% de las personas mayores que 21 tienen preocupaciones económicas, personales o del hogar, del total de preocupaciones que tienen, digamos. Las principales es esta preocupación. En cambio, en el grupo menores que 21, solo 30,77% de las personas opinaron que la principal preocupación era esa. Entonces vos ves descriptivamente aquí, de hecho yo fue lo primero que dije, aquí pareciera que sí hay una diferencia fuerte, pero nos hacía falta calcular esto, que es el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones entre este y este grupo en la población. Entonces ese podría ser tan grande como 53,33 o tan pequeño como menos 3,75. Nuevamente, como incluye el cero, no podemos afirmar nada de... Así es. De nuevo, casi, ¿verdad? Aquí en el poste la pegamos. Profe, y si ese menos 3,75 si hubiera sido mayor que cero, ¿cuál es la Ajá. diferencia en la interpretación que se La, inter- podría la inter- afirmar? la interpretación es la misma, la implicación es que sí hay menos de, ¿verdad? O sea, hay un 90% de probabilidad de que, en este caso, que el grupo mayor que 21 sea más preocupado por este tema que el grupo menor que 21. Si hubiera sido este número positivo, Alejandro. Correcto. Bueno, esos son los intervalos de confianza.
¿Alguna pregunta, comentario sobre esta parte? Profe, ¿y cómo cambia el problema si cambiamos ese 90%, el nivel de confianza? Si lo aumentamos, el límite se hace más pequeño. Bueno, el intervalo de confianza. Sí, digamos, si vos le subís este 95%, ¿qué le pasa a este valor? Esa es tu pregunta. Sí, ¿Qué dirías vos? ¿Qué le debería pasar? ¿Se acerca más a cero o se hace más negativo? se acerca más a cero. Vamos a ver. Acá vamos a cambiarle este 95%. Este amigo entonces aquí es 97.5, ¿estamos de acuerdo, verdad? Recuerden que cuando yo aumento el nivel de confianza, lo que estoy haciendo es abarcando más área de la curva de probabilidad. Por ende, el límite lo que va a hacer es, los límites van a correrse hacia afuera. Ya que es intuitivo, ¿verdad? O sea, yo con 90% de probabilidad podría decir que está entre los valores que tenía anteriormente. Si lo quiero incluir más probabilidad, pues tengo que incluir más valores, a menos que aumente el tamaño de muestra. Entonces, el aumentar la confianza implica tener que ser menos preciso. Decía Cintia que, bueno, no sé, ahí, si no respondí me decís, Alejandro, pero que sí. Sí, profe. Ok, Gracias. perfecto. Dice Cindy, entonces, dado que incluye el 0, no podemos interpretar o concluir nada. Ok, vamos a ver. Tal vez para tratar de ser un poquito más concreto con lo que preguntó Alejandro también, que va en esa línea de lo que dijo Cindy. Acá supongamos que voy a decir una gran tontería, digamos, pero vamos a suponer que tengo algún tipo ¿de qué? De charlas, de talleres, etcétera, para explicarle a las personas que ya tienen más edad, ¿verdad? De nuevo, esto es una total tontería, pero supongamos que eso está pasando. Las personas que tienen más edad y lo que quisiera asegurarme es que esas personas tienen por lo menos un 50% o menos de la variabilidad que tienen en la respuesta en cuánto se puede contraer el PIB que en las personas que no han llevado estos talleres. Bueno, estoy inventándome el ejemplo aquí ahorita, lo voy a decir más ordenado. Las personas que tienen un poco más de edad, vamos a clasificarlos aquí, mayores que 21, les estoy dando el gran privilegio de participar de algunos talleres y charlas con gente muy informada y educada sobre el tema. Y espero que cuando me vayan a dar aseveraciones sobre cuánto se pueda contraer el PIB, sean más consistentes, si quieren ustedes. Consistentes no en el sentido de estimadores estadísticos, sino consistentes en, ¿verdad? Como dice la palabra, en ser más, alinearse más entre las personas, menos dispersos, menos variables. Esa es mi supuesto de mi intención detrás de esta cosa del taller. No me interesa probar si son iguales o no, no, lo que yo quisiera asegurarme en realidad es que la variabilidad sea ojalá un 50% o menos del grupo que no ha recibido estos talleres, o sea, los estudiantes de menor edad. En este caso, Cindy, tal vez ahí en línea lo que dijo Alejandro, si logro que estos talleres me lleven a un 50% o menos de la variabilidad, pues diría que estoy haciendo una buena labor. De nuevo, eso ustedes me pueden criticar, primero la tontería de ejemplo y segundo de criterio, ¿verdad? Pero con este aquí, vean que eso no me interesa tanto como referirme al 1, que son iguales las variabilidades, sino que quisiera ver si en este intervalo está incluido el 50% y si lo está, ¿verdad?
ven que es posible que lleguen a 30%. ¿Verdad? Que lleguen a un 30% de la variabilidad del grupo mayor que 21 años con respecto al grupo menor que 21 años. Eso es factible. Si ese número no estuviera incluido, entonces yo tendría que decir que un 90% de probabilidad, o sea, que 90 cada 100 muestras no va a estar incluido ese número que usted está esperando. Por ende, sus tallercitos no están sirviendo para lo que usted quiere. Yo sé que el ejemplo no fue nada alegre, pero se entiende. Profe, Sí, y con lo que iba Enzo, ese sería como su hipótesis, que es el siguiente tema. exacto. Sí, pero digamos que yo no necesito formalmente establecer una hipótesis para hacer eso, sino que al final uno podría preguntar, digamos, la utilidad de estos intervalos de confianza es que uno podría preguntar, bueno, y si fuera 30%, ¿qué pasa con, supongamos que esto tiene algún tipo de beneficio económico, que se redujera la variabilidad hasta tanto? Entonces, ¿qué pasa en un 30%? Ah, no, si redujiste el 30%, que ese es el límite inferior, entonces los talleres están pagando muy bien, ¿verdad? Y en caso del 1,85, entonces ahí tenemos tanta pérdida adicional, más bien. De lo que puedes estimar son intervalos de escenarios sobre los cuales se pueden tomar decisiones. Les voy a adelantar aquí, por ejemplo, una de los temas que interesan en econometría es estimar lo que hablábamos, recuerdan las betas, ¿verdad? Los coeficientes de regresión, donde esa beta me indica una tasa de cambio y esas betas también siguen una distribución t-student. Entonces, con esa distribución t-student, para cualquier tamaño de muestra que esté de fondo para calcular esa beta, con esa t-student yo puedo construir intervalos de confianza para esas betas. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, por ejemplo, si esa beta me representa una elasticidad de precio, de hecho, como nos toca a nosotros trabajar, voy a hacer aquí una pequeña filmina para ver si nos ponemos de acuerdo aquí en el concepto. Yo tengo una muestra, ¿verdad? De puntos en la que voy a tener una recta estimada. Y esta recta estimada tiene un valor, ¿verdad? B1, ¿verdad? Tenía B1 por X más B0. Este B1 es mi estimador de beta 1 techito, ¿verdad? De la relación que hay en la población. Esto es solo una muestra con lo que estoy estimando eso. Aquí voy a tener bueno, eso para elasticidad no fue el mejor ejemplo, perdón. Vamos a, la relación es al revés. Estamos mal hoy. Perdón, ya voy a cambiar esto para que haga sentido. A ver. Ok, entonces al revés, muy bien. Es inversa la relación, por supuesto. Entonces voy a tener una rectita aquí cuya pendiente va a ser esa B1. Para esta B1 yo también puedo, o para beta 1, ¿verdad? Puedo tener un intervalo de confianza. Para beta 1, ¿verdad? Que va a estar construido a partir de esos valores de B1, ¿verdad? Entonces, supongamos que ese intervalo de confianza aquí me va a dar que está entre la elasticidad, ¿verdad? Que es esa relación, está entre -2 y -0,5. Ese es el intervalo de confianza para la pendiente de esta recta, para estimar beta 1. Entonces yo tengo esa muestra que me permite estimar -2 a -0,5 con base en la t-student. Si la elasticidad fuera -2, querría decir que cada vez que yo bajo el precio un 1%, el volumen o las unidades, las transacciones van a crecer un 2%, ¿verdad? Por el índice de elasticidad que multiplico.
Pero hay un escenario también en el que yo bajo un 1% el precio y las transacciones solo van a crecer 0,5. Entonces, en el primer escenario con el -2, esa baja de precios me representa una ganancia en utilidad. En el segundo escenario no me representa una ganancia de utilidad. Entonces, los intervalos me sirven para poder construir escenarios estratégicos como este. Por ejemplo, ese que le estoy comentando es una de las cosas que evaluamos normalmente a partir de la data histórica para, les había comentado, para la empresita que estamos trabajando. En los proyectos, en algunos de los proyectos cuando calculamos estrategia y planes de precio, decimos, bueno, cuando esos rangos llegan muy cerca a puntos donde no me da un punto de equilibrio por hacer bajas de precio, esos productos, por ejemplo, mejor no los incluimos en tácticas o estrategias promocionales de precio para no correr el riesgo. Entonces, no es que, para responder un poquito la pregunta esta de los dos, de Cindy y Alejandro, bueno, entonces si incluye el 0 o el 1, en el caso de que sea cociente de varianza, no me va a servir de nada. No, claro, me sirve para este tipo de cosas. Espero que eso sea un poco más claro. Sí, profe, mucho más claro. Excelente. Me alegra. No sé, Cindy, ahí sí. A vos también. ¿Te quedó bien así o...? Y no sé si está todavía. Vamos a ver si Cindy anda por ahí. No, yo creo que ya no. Ah, no, sí, ahí está. Bueno, en todo caso, sí, ya dice que sí, perfecto. Por ahí van los intervalos de confianza. Eso es un tema muy útil en la práctica de ustedes. En la medida en que ustedes vayan a utilizar modelos de cualquier tipo, ¿verdad? De regresión, multivariados o cualquiera, esta lógica de inferencia por intervalos la van a encontrar por todo lado y les permite hacer esto, que es un lenguaje muy propio de la economía, ¿verdad? Bueno, economía en cualquiera, en realidad cualquier rama que tenga que ver con estrategia, de trabajar con la lógica de escenarios, ¿verdad? ¿Qué podría pasar en what if, ¿verdad? Entonces, eso es para hacerlo de manera informada, deberían partir de esta lógica de distribuciones muestrales y a partir de las distribuciones muestrales obtener variables pivote y con esas variables pivote poder llegar a esos valores límites en los que podrían darse esos escenarios. Vean que, por supuesto que sobre todo el primer examen, ¿verdad? Ustedes pueden decir, qué cosa más tremendamente aburrida podría pasar, ¿verdad? Alguien que tal vez no tenga esa pasión innata por la estadística, digamos. Yo esperaría que ahorita quede claro cómo todo eso que hemos estado hablando está relacionado con algo muy elemental para la práctica profesional de ustedes. No sé, ¿algún comentario, pregunta hasta acá? Para dejar ya el tema de intervalos de confianza aquí. Estoy en mi curva de descendente de participación. En todo caso, ya me quedan 15 compañeros acá. Profe, Sí, Alejandro. en estos últimos ejemplos que estábamos haciendo, ¿cómo se relaciona esto con lo que acaba de decir, con lo de el estimador pivote o lo primero que vimos? O sea, lo que te digo es que vos para encontrar estos límites, ¿verdad? Voy a devolverme aquí el Excel. Estos límites estás partiendo primero de la distribución muestral de tu cociente de varianzas, que es F. O sea, lo que digo, Alejandro, es cómo liga todo esto, es que empezamos por ver cómo se distribuyen variables aleatorias que son combinaciones de variables. Entonces hablábamos de la T-Student, la F, y bueno, todas las que vimos, y luego pasamos a ver las propiedades, que son importantes para poder llegar a interpretar estos intervalos. Y ahora estamos obteniendo, a partir de ese conocimiento de las distribuciones muestrales, de esas combinaciones de variables, a decir, ok, esa es la distribución muestral, y con esa distribución muestral yo puedo pivotear, ¿verdad? Descomponerla de tal forma conveniente
para poder llegar a establecer límites no para la F, que no, la F no me interesa per se. La que me interesa es la relación de varianzas o la diferencia de proporciones. Pero todo eso parte de ese conocimiento que llegamos, espero yo, de la forma más intuitiva de que efectivamente la diferencia de medias se distribuye de tal, así ya sabe, ¿no? Lo que se quiere evitar es que ustedes lleguen a algún momento, o sea, este curso, tratando de retomar un poquito aquí, ¿verdad? Amo un poquito como yoga, ¿verdad? Recordar la intención a estas alturas. La intención de este curso es que para ustedes no sea abstracto lo que están viendo en las interpretaciones y salidas de diferentes software o modelaciones, sino que ustedes, bueno, esto se remite a tal, o sea, esto me está enseñando esta salida de esta forma y la puedo interpretar así porque hay esto y esto y esto de fondo. Eso es la intención, digamos, rigurosa de la Escuela de Economía de la UCR, que es, digamos, en eso se molesta, entre comillas, un poco más que otras escuelas. Sí, ¿todo bien? Ok, bueno, entonces que pase muy buena tarde. Bueno, no sé si hay alguien levantando la mano para quedarnos aquí un rato en consulta o si por el momento no hay mucha pregunta. Sí, Con lo que hicimos, creo que la clase antepasada en R, sí. Ujú. lo traté de correr o de usar y no lo logré. Entonces quería ver si ahora en consulta lo podía volver a hacer, Claro, más que todo porque nunca he usado sí. R. Sí, perfecto, claro. Nos quedamos haciendo, sí. Ok, bueno, igual, entonces, como siempre, bueno, que la pasen muy bien. Nos vemos el jueves. Los que quieran ver esta R en acción con Alejandro, bienvenidos, bienvenidas. Y si no, nos vemos el jueves. Vamos a ver por acá. Con gusto, Cindy. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos, todas. Gracias, profe. Bueno, don Alejandro, no sé si preferís que compartirme tal vez lo tuyo, a ver dónde se te pegó, o preferís que lo vuelva a correr yo, que te parece mejor. Profe, si quiere lo vuelvo a correr y mientras yo lo voy como abriendo aquí porque Ujú. ahora Ariel me mandó un video de él haciéndolo en la Mac Sí, y todo el programa y todo es diferente a lo que yo tengo. Entonces no ok, sé, no te sirvió. Ok, bueno, entonces sí. vamos a ver. Igual quisiera verlo en el suyo por aquello de que algún día lo logre Sí, y bajar bien. sí. Vamos a ver. Pero sí, igual me gustaría ver dónde te está dando problema. Vamos a ver. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí estás viendo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces aquí lo primero que había puesto acá es como esta simulación de muestra, ¿verdad? Como si estos fueran los 10 observaciones que tenemos de salario anual de los graduados. Entonces esta es la forma como de dar la instrucción, asígneme a X, ¿verdad? Como si fuera un objeto, ¿verdad? No sé, ¿vos tenés alguna experiencia en esta cuestión de programar algo? Más o menos. O sea, Más o no menos. tanto, pero sí voy entendiendo. Bueno, cuando digo objeto para vos no es como que está hablando, sino que te queda claro que estoy resumiendo todo este vector en un objeto X, ¿verdad? Y luego cuando le pongo X acá, me imprime esto confirmándome así, aquí tengo almacenado en X esos 10 valores. Vos me decís hasta dónde te empieza a dar problemas, por favor. ¿Sí? Entonces voy a seguir hablando hasta que me digas, eso no me dio, eso no lo puede hacer. Entonces acá les decía que calculamos para calcular el intervalo de confianza, necesitamos los cuantilos de la normal, que los obtenemos así en R, con QNorm, ¿verdad? Con la probabilidad nada más. Aquí está asumiendo por default, si no le indicamos otra cosa, que es normal estándar.
Entonces 95 y 5%. Y además le pedimos la media de ese vector X de 10 observaciones, que es este valor de 14.277. Y con eso podemos estimar, o sea, y bueno, aquí te estoy enseñando esto, que es lo mismo que correr esto siempre, ¿verdad? Aquí sí corro, de hecho, aquí hay dos botoncitos. Primero, vos tenés esta vista, sí, te sale esto. No, profe, No te sale del todo eso. no O que te para sale nada. todo en blanco, ¿o qué? Yo creo que sería mejor si Eh, me enseñas un segundo ahí, no te no, molesta. si quiere, profe, termina porque ya si voy entendiendo, digamos, Ah, ok, bueno, voy a contar todo y ahora lo me que está enseñas. haciendo. Ok, bueno, entonces, digamos, lo que te iba a decir es que cuando corro esto aquí arriba y después corro el resultado que me va a arrojar son estos valores. O sea, estos comandos aquí, ves que está este simbolito de play, lo que te dice es Ujú. run current chunk. Chunk es este pedacito de código. Y aquí arriba te dice run all chunks above, que sería entonces recórrame todo lo que está arriba de este pedacito. ¿Por qué es necesario esto a veces? Porque arriba están las definiciones de X, por ejemplo. Si yo no corro lo de arriba, va a decir no sé qué es X. En lógica de programación. Entonces aquí abajo te dice el margen de error, ¿verdad? Sería el 1,644 que obtuvimos acá por 15.000, que por aquí dije que era el valor que asumíamos de la desviación estándar poblacional entre la raíz del tamaño de muestra 10 y entonces obtengo este valor de 7.798. Con base en eso podemos calcular los límites superior e inferior, restándole el margen y sumándole el margen, ¿verdad?, a la media que obtuvimos y obtenemos este intervalo. Okay, vos me vas interrumpiendo ahí cualquier cosa. Y luego, aquí abajo está, si quisiéramos con más confianza, creo que vos lo consultabas ahora, ¿qué va a pasar? Entonces quiero hacerlo más, con más nivel de confianza, 95%. Hago mi procedimiento, nada más cambiando el Q-norma aquí a 97.5 en lugar de 95 y obtengo este valor. Este valor es mayor que este que obtuvimos acá. Entonces, al tener más confianza, me subió a 7.798 a 9.297 casi. Vuelvo a calcular, son del mismo procedimiento, el intervalo de confianza y obtengo estos valores que están más separados, es más amplio ese intervalo. Y luego podemos decir, bueno, eso suponiendo que yo conozco la desviación estándar poblacional. El otro caso, eso nada más para repasar todos los casos que podíamos tener. El otro caso es que si yo no tengo información sobre esto, calculo la desviación estándar del vector este de 10 observaciones, que es 15.346 casi. Ahí decíamos que este valor es más que 15.000, pero realmente, relativamente cerca, bastante cerca de 15.000, pero que el intervalo que íbamos a obtener con el mismo nivel de confianza iba a ser más amplio que el de la Z, porque la desviación estándar de la T de student es, al no conocer la desviación estándar poblacional, la desviación estándar de la student es más grande que la desviación estándar de la normal estándar, que es 1. Entonces, que de hecho era K entre K menos 2. Entonces, cuando calculamos el cuantilo, en lugar de 1,645 es este 1,83. Y calculábamos el margen de error con esos mismos datos, que era bastante más grande, para 90%, y el intervalo también más ancho. Estoy yendo así todo, ¿verdad? Medio ¿verdad?, expresa así encima de todo, para que me digas en qué momento hay algo que no te suena. No, sí voy entendiendo todo, profe. Gracias. Ok, entonces, ¿qué podíamos criticar de este intervalo? Aquí les decía Alejandro, aquí les decía que todo eso está partiendo de que dentro de ese intervalo hay implícita una distribución muestral, ¿verdad?, de probabilidad que es normal, pero que esa deberíamos criticarla con base en la distribución real de X, que esos salarios, como suelen ser las variables económicas, no tienen una distribución, eh, no tienen una distribución simétrica, como vemos acá, sino que es asimétrica, y este resultado de histograma lo obtenemos al ingresar nada más este comando ist del vector X. Entonces aquí nos va a hacer unas barritas que indican la frecuencia con la que tenemos valores entre 0 y 10.000, entre 10 y 20, etcétera.
Y aquí la última conclusión de todo este rollo fue que a pesar de que el teorema del límite central nos daba licencia para utilizar este supuesto de distribución normal de fondo, eso se cumplía para tamaños de muestra grandes. En este caso tenemos 10, que tal vez ya no sea tan seguros que podíamos estar de haber obtenido estos intervalos que están acá. ¿Hace sentido todo eso? Sí, profe. Ok. Y de ahí, pues esos son los comandos. Ahora me gustaría ver a dónde estás vos ahí, si te parece. Sí, estaba aquí Bajar Enzo me está escribiendo ¿Quién? y Enzo, Ok. Vincenzo. Ajá, ajá. Y lo que me está diciendo es que me bajé solo R, que es el lenguaje, y no RStudio, que es Ah, el sí, entorno. sí. Sí, R es, déjame abrir R aquí, vamos a ver si esto se te hace conocido. Sí, ya sé qué te pasó. ¿Dónde está? Aquí. Esto es lo que te salió. No, no está compartiendo, creo, profe. Ah, perdón, sí. Share screen. Tienes razón, Vincenzo. Vamos a ver. Esto. Sí, Sí, esto es como, ¿cómo decir? Esto es como decir lo que hay de fondo. Eso es lo que está calculando todo. R es la mamá, ¿verdad? De todo. Esta es la forma, digamos, amigable de relacionarse con R. Porque uno podría escribir aquí. Vos puedes programar aquí, pero esto es mucho menos amistoso que esto. Esta es como la interfaz, sí. ok, igual entonces para poder correr todo igual en la misma página donde descargué R, en las Ujú. instrucciones que usted bajó, ahí uno baja el entorno. Ahí vos bajas y le decís download RStudio. En realidad lo puedes googlear en cualquier lado y te va a salir 3 links y una vez lo bajas gratis ahí también. Download RStudio. Sí, y te va automáticamente a instalar la última versión. Vale la pena en esto también para que te salgan después estos. Yo no sé, Vincenzo, que entonces si anda por ahí todavía, si les aparece esto los chunks así también, porque esto es una versión particular de RStudio, digamos, que es esta de que llaman, voy a enseñarles acá, el R Markdown. Esto es como un complemento de RStudio. La ventaja de esta versión, digamos, el default es este RScript, que es todo en blanco. Les muestra todo en blanco. La ventaja de esta forma, digamos, si quisieran ir profundizando en todo este tema de R, es que al usar este Markdown es que les da estos chunks. Por fuera de estos chunks, yo aquí puedo escribir una novela, ¿verdad? O sea, en esta parte es en blanco. Él solamente va a tomar como código para ejecutar lo que está en los chunks. Y fuera de los chunks me va a dar los resultados, gráficos y lo que sea que me interese. Y la ventaja, lo bonito de eso es que ya aquí queda un documento. Queda un documento listo que yo puedo publicar en esta cuestión de R Markdown usando este Knight, ¿verdad? Que es, por favor, hágame un documento publicable con esto. O sea, por ejemplo, un PDF o una página web o lo que quiera. Entonces, ¿qué hace la gente que trabaja con esto y que travesea esto? Analiza resultados, trabaja, edita, etcétera, hace toda la investigación. Y como esto que estoy haciendo aquí, una segmentación de clientes para un cliente. Y con base en esto mismo, lo que puede hacer es publicarlo directo sin tener que pasarlo a Word y editarlo y no sé cuánto. Entonces, tiene como muchas ventajas. Ya me fui muy adelante, pero es para que les haga sentido de por qué estoy usando este tipo de documento que es el R Markdown. Para que una vez traten de instalarlo también. Si tienen esa inquietud y la fiebre por programar algo. No es nada complejo, créanme. No, uno ve un montón de términos, pero en realidad es muy amigable de usar. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ya me quedó clara esa parte y ya vi mi error. Entonces ahora más tarde trato de descargarlo y hacerlo Ujú. yo.
Ahí me comentas el jueves a ver qué salió. Sí. Gracias, profe. Con gusto. Que tenga una buena tarde. Igual, que la pasen bien. Vincenzo, ¿vos ibas a comentar algo de esto? No, me estás pidiendo. Hasta luego, profe. Gracias. Ah, ok, bueno. Que estés bien. Chao.